Bienvenidos a Kepex con tu vida. En esta ocasión contamos con la presencia de Cosette Pardo. Estamos en extremo felices, orgullosos. Nos van a subir el rating, como nos has dicho, orgullosos y agradecidos de que estés aquí. Muy contento Cosette, de que estés muchísimas con nosotros. gracias. De verdad te lo agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias por la invitación, es un honor, de verdad. Y sí, esperemos subir el rating. Esperemos que lleguen Sí, lo vas a subir. a los 25 millones que me prometieron de views y que estén ahí conmigo. Por favor. Este programa no va a salir hasta que tengamos 25 millones de views. Entonces, por favor, échenle ganas. No va a salir. Empiecen a darle todos, ¿eh? No salió esto. Hacemos el promocional de esto nada más. Lo subimos antes. No, venga, mil gracias, chicos, de verdad. No, muchísimas gracias, Cosette. Platícanos un poquito de ti, Cosette. ¿Dónde naciste? ¿De dónde son tus papás? Hermanos. Nací en la perro. Ciudad de México hace 47 años. Soy la menor de 3 hermanos. Los dos son hombres. Fui criada por mi papá porque mi mamá se fue cuando yo tenía 9 meses de nacida y mi papá nos crió a mis 2 hermanos y a mí. Ok. Con un carácter fuerte, pero muy disciplinado. Mi papá fue Mr. México, entonces Wow, era... o sea, todo un atleta y... Sí, muy... ¿En qué año fue Mr. México? Más o Ay, menos. 67 creo. 67. Más o menos. Cuando el fisicoculturismo todavía no estaba en su auge. ¿A él le gustaba hacer Exacto, cosas? le encantaba. Le gustaba muchísimo hacer ejercicio, o sea, y esa disciplina que te da el ejercicio, esa nos la inculcó para todo, ¿no? Ya sabes, la hora de levantarte, la hora de comer, la hora de hacer tarea, la hora de, o sea, todos los sábados, por ejemplo, se lavaba ropa, o sea, esa rutina nos la inculcó. Oye, pero qué bien, porque digo, la realidad al no tener a tu mamá, en ese momento su pareja que pudiera ayudar con los niños, esto le sirvió de maravilla para sacarlos a ustedes tres y pues estar con ustedes tres ahí. Eso, Sí. La verdad es una maravilla. Sí, realmente sí, o sea, se lo agradezco en el alma, ¿no? Qué bueno. Las bases que tengo de educación, de constancia, de el no decir no a algo, el no se puede, o sea, viene de parte de mi papá y creo que es lo que me ha hecho lo que soy. Pero él, aparte de ser Mr. México, tenía una profesión. Primero estudió educación física y llegó a tener una ¿Especialidad? una ¿Círculo? supervisión en... ¿Consonante vocal? Sí. ¿Nombre propio? ¡No! ¿Un yo-yo? ¿Valero? No, una supervisión de Ok. zona en la SEP Ok. y después estudió leyes, terminó leyes y puso su despacho. Sí, Estamos hablando de deja, que estudió leyes a qué edad. pues se recibió cuando yo tenía más o menos como unos 10 años. O sea, ya tenía 30 y algo. Ajá. Para que vean, Ajá. que nunca es tarde O sea, para estudiar. No, Alex, o sea, todavía puedes empezar una Puedes carrera. empezar a... Todavía padre puedes, hermano. soltero, te estoy hablando de hace 47 años. Ok. Padre soltero de 3 hijos, trabajaba, estudiaba y nos sacaba adelante. Y aparte era Mr. México. Y aparte fue mi O sea, hermano. No, qué maravilla, ¿eh? Sí. Porque normalmente hablamos de que los casos son al revés, que es la mamá. Sí. O sea, Sí. normalmente el papá es el que se va. En este caso, es tu papá el que se queda, lo saca adelante, decide estudiar una carrera cuando toda su vida era el deporte, obviamente ustedes, y se hace abogado. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Sí, no. Oye, entonces, le debes a tu papá la parte de ser tan constante, con todo lo que hace en tu vida y todo, tu infancia como esa. No tener a tu mamá, tus hermanos, estás en la escuela. Es complicada, Ok. ¿no? Porque mi papá nos dejaba en la escuela en la mañana y se iba a trabajar y después se iba a estudiar, entonces la pasábamos solos, mis hermanos y yo. Mi papá tenía el carácter fuerte, mis hermanos son de carácter muy fuerte. Fue una infancia difícil porque fue como mujer una infancia muy solitaria, mis hermanos se tenían entre ellos y pues yo era como la relegada de... ¿Tías no tenías? ¿Primas? Sí, pero no que nos quisieran. Ok. O sea, sí, mi papá tenía 2 hermanas y un hermano, pero no era una familia muy cercana, ellos vivían en Morelia, la única tía que vivía aquí no era alguien que nos O que sea, nos nadie quisiera. suplió, entre comillas, el papel de mamá, digamos. No, Ok. nadie. Ok. O sea, mi papá intentó conseguir una muchacha, pero se la corrimos a los... Y dice que la de carácter difícil eran los hermanos. No, se la corrimos entre todos. No, pues por eso, o sea, resulta que maquinamos un plan, pobre mujer. Si nos estás viendo, no te No, ya se preocupes. murió, seguro. Seguro ya se murió, era muy viejita, pero Ya eso era no viejita, aguantó, ¿no? sí.
Y entonces sí fue una infancia muy difícil, con aguantar el carácter de 3 hombres de carácter bastante fuerte. Fue una infancia de golpes, ¿no? Fue de mucha agresión. Terminó la secundaria y terminando la secundaria, mi papá, seguíamos viviendo nosotros con mi papá, a excepción del grande que se fue de la casa. Y cuando yo tengo 14 años, nos avisan que mi papá se quedó cuadrapléjico por un accidente de automóvil, ¿sí? En una carretera. Wow. Iba a Morelia a vender una casa que tenía allá, se intoxica con el monóxido de carbono del coche. Al escape. Sí, y se voltea en la carretera, a mitad de carretera de aquí hacia allá. Lo recogen los del pueblo y se lo llevan a Morelia. En Morelia no tenían forma de tratarlo, se lo traen aquí a Traumatología de Lomas Verdes y aquí le diagnostican lesión cervical completa, lesión medular a nivel cervical completo y se queda cuadrapléjico. Me queda claro que para ustedes como hijos fue de lo más complicado, pero él siendo atleta, su vida que era, por lo que me has dicho, una persona totalmente independiente, que de repente le pasa esto, Pero espérate, yo creo que hay algo que complicadísimo. me habías contado que no lo has platicado. Tu papá también era actor. Mi papá fue actor en ¿Cómo crees? Por eso se llama Cosette. Sí. Mi papá actuó en la obra de Los Miserables, en la primera puesta en México de Los Miserables, y de ahí conoce mi nombre y entonces por eso yo me llamo Cosette. Okay, Entonces era fisicoculturista. Actor. Era abogado. Profesor Papá de educación 3 física, niños. abogado, Papá de 3 hijas. O sea, mascaba chicle. Sí, no, se iba, exactamente, ¿no? O sea, pegaba duro y traía tururu. Sí. Ok, Sí. oye, pues te enteras de esta noticia. ¿Tú qué edad tenías? 14. 14 híjole, años. todavía eres un adolescente, pero chiquita todavía, realmente. Sí. ¿Cómo ¿Qué te cambia pasa? la vida? Por completo. Por completo. O sea, de tener como el siguiente paso era, bueno, te vas a ir a la prepa. No, pues ya no te vas a ir a la prepa, ¿no? Además, como les comento, la familia de mi papá no era la más cariñosa, entonces nos tratan también un poco mal a mi hermano y a mí, nos sacan de la casa. ¿Cómo crees? Sí, se quedan ahí y entonces mi hermano En lugar y de yo... recibir el apoyo, agarran y dicen, ustedes. Sí, ustedes saben. Y entonces mi hermano y yo empezamos a trabajar a los 14 años y pasan unos meses, cuando mi papá ya por fin lo dan de alta, lo trasladan del hospital de Lomas Verdes al conjunto Colonia, ya a rehabilitación, y entonces es cuando él pide vernos, nos manda a llamar mi abuela y mis tías, y cuando mi papá se da cuenta de todo lo que está pasando, despacha a mis abuelas y a mis tías y les dice, me quiero quedar con mis hijos y ellos se van a hacer cargo de nosotros. Mi hermano, el del medio, y yo, porque el grande Ya se había ido. Sí, ya se había ido. Entonces, sí, Perdón, claro ¿cuántos años te saca tu hermano de medio? Uno. Ok, O sea, también 14, chavitito. 15, 16. Wow. El de 16 vivía en un terreno que mi papá había comprado en Coajimalpa y nosotros vivíamos en la Cuauhtémoc. Entonces, mi hermano, el del medio, y yo empezamos a hacernos cargo de mi papá a los 14 años, entonces obviamente te cambia la vida brutalmente porque ya no es lo que sigue, sino es quién sabe qué venga, ¿no? Y en ese quién sabe qué venga, lo que vino es que mi hermano, el mayor, empieza a jalar dinero porque empieza a hacer chipendel, porque obviamente trae la También cultura era del ejercicio, fisicoculturista. trae la cultura del ejercicio y el del medio también, y se jala al del medio y me quedo yo Te sola. quedas sola con tu papá. Sí. O sea, ellos empiezan a trabajar en Chip and Dale, Ajá. ellos ya están recibiendo dinero, Ajá. pero no lo meten a la casa. No. ¿No nos ayudaron para nada a tu papá ni a ti? No, Wow. nosotros vivíamos de la pensión que mi papá recibía por parte de la SEP, Ok. ¿no? Y vivíamos en la casa que ya estaba pagada, ¿no? Pero aún así, digo, con la pensión, yo quiero pensar que los gastos de rehabilitación y todo debe haber sido algo muy fuerte. Lo que pasa es que por parte de la SEP tenía el servicio del ISSSTE. Okay. Entonces, los gastos médicos estaban cubiertos por parte del Qué ISSSTE, maravilla. ¿no? Ok, entonces una niña de 15 años, pensando que fuiste creciendo y todo, se queda sola con su papá para cuidarlo. No estoy hablando de una tos, de una gripe, algo súper complicado. ¿Y cómo le hacías? Porque en ese momento ya no tienes escuela, te dedicas 100% a tu papá. ¿No te pasa que como que hay cosas
tu vida que no Que ya no recuerdas quieras como olvidar. así. Sí, Que no quiero ni acordarme. No. O sea, como que no te acuerdas de todos los años y cada paso, pero te acuerdas de cosas como muy importantes, ¿no? Ok. Yo me acuerdo que mi hermano, el del medio, ya no vivía, pero iba y venía a la casa hasta que un día no apareció y un día mi papá empieza a sudar porque había que drenarlo, la sonda de la pipí y pues no estaba y mi papá me dice es que si no me la drenan me voy a morir, ve al hospital y tráeme una enfermera, corro al hospital y la enfermera me dice no puedo ir, yo termino turno esta mañana a las 8 de la mañana, pero lo que vas a hacer es vas a agarrar una sonda, le vas a agarrar el pene a tu papá, perdón, no sé si podía decir eso. Es el nombre correcto. ¿No? Le vas a meter la sonda y le vas a drenar y eso lo tienes que hacer cada 4 horas. 14 años. ¿No? No, impresionante. Entonces regresas a tu casa y tu papá está sudado, así sin moverse en la cama y le quitas el pañal y literal intentas hacer lo que dice con tanta desesperación que dices no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir, te sale. Y ese momento fue así como de pues ya fluye. O sea, esto que era lo más importante y esto era lo único que a lo mejor yo no podía hacer con mi papá porque por el pudor, porque eras niña, porque eran otras épocas, porque nunca te habían enseñado un cuerpo humano desnudo. Ya fluye. O sea, una vez pasado ese momento, todo fue cosa todo lo demás lo podía hacer yo. Yo podía cargar a mi papá de la silla a la mesa, meterlo a bañar, rasurarlo, cortarle el cabello, pasarle el cigarro, darle de comer. Todavía fumaba. Todavía fumaba. ¡Qué maravilla! Sí, todavía fumaba. Todo lo O sea, demás, pero a ti ya te dio la confianza y la seguridad de que tú ya podías hacerte que después de eso, o sea, era lo que había que hacer. Y efectivamente, o sea, ya después de eso, me hago yo cargo de mi papá por completo, rentamos la casa de aquí, nos vamos a vivir a Morelia y empieza él a tomar terapias en el DIF y de Morelia, obviamente el grupo de discapacitados más severos, ¿no? Que se la pasaban ahí todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en el DIF daban la carrera de terapeuta físico. Y entonces yo no tenía como mucho que hacer mientras esperaba que mi papá pasara por las terapias y me metía a todas las clases de la escuela. Como oyente. Sí, como oyente y digo, aplaudida por los profesores, los médicos y todo el mundo, porque pues decían, sí, ¿qué más haces, no? O sea, si tienes que esperar a tu papá, no te puedes ir. Te puedes pues sí, qué bueno, ¿no? Y me queda claro que yo creo que muchas cosas que viste en la carrera que estabas tomando, tú ya las sabías de cierta manera porque estabas con tu papá. Sí, claro, okay. Por supuesto. O sea, pero había otras que por supuesto ignoraba y que me sirvieron como para poder rehabilitar a mi papá, ¿no? O sea, que llegaba yo a la casa con él y decía, esto lo vi en la escuela y entonces ya lo puedo, no sé, poner de esta manera, le puedo dar un masaje para que sus pulmones drenen mejor. O sea, cosas que claro que me ayudaron y que era de ida y vuelta. Lo que yo aprendía con mi papá lo aplicaba en la escuela y lo que aprendí en la escuela lo aplicaba con mi papá, sí. ¿Y te gustaba? Yo sé que lo necesitabas hacer, o sea, no era pero ¿te llegó a gustar? Me encantó. Okay. Me encantó. O sea, no es algo que dijeras de chiquita, me gustaría rehabilitar gente, o sea... Me encantó al grado de que ya era yo la que dirigía en ese momento a los lesionados medulares. Porque ¿Cómo además, crees? Sí, yo decía, les vamos a hacer esto. Mi papá, que era físico-culturista, me decía, sí, mira, tal ejercicio. Entonces, me acuerdo perfecto que ya los organizábamos y teníamos horarios para hacer ejercicios con ellos. Yo pasaba de un lesionado a otro. Me llegó a encantar. La gente del hospital, obviamente, maravillada contigo. Pues sí. ¿Te pagaban por esto? No, claro que no. Nada, No. Amor al arte y felices no le ellos. cobraban tampoco. Exacto, pagábamos 15 pesos con todo y ambulancia, creo. O sea, era una época, la verdad, maravillosa porque no te cobraban y mi papá podía tener como el acceso a todos esos. Bueno, tú de una u otra manera pagabas, o sea, al estar ahí dando terapias, ayudando. Sí, había gente, por ejemplo, que llevaba a sus hijos, pero había gente grande, o sea, esa gente grande que no podía cargarlos, yo sí
no sé si por la genética o por qué, yo soy muy fuerte, entonces yo podía agarrar a un hombre como ustedes. No, a ver, a ver. Define No, como ustedes, porque el niño, yo quiero ver que que cargue creo que lo cargue. ¿Quieres ver? Sí. Sí, sí lo cargo. Ahorita que acabe el programa. No. Pero me queda claro que al niño sí lo cargas. O sea, al niño. Eso lo ponemos. O sea, al niño te lo puedes poner aquí, del otro lado, lo avientas. Me queda más que claro. Le doy 2 vueltas. Sí, o sea, no pasa nada. Lo cambio mientras. Oye, te avienta, fuma un cigarro, te vuelve a cachar. O sea, eso me queda más que Lo claro. rasuro, le amarro la agujeta, lo vuelvo a cachar y lo vuelvo a sentar. Y aquí está el micrófono. Oye, entonces, llegaba un cuate de mi complexión y lo podías cargar. Sí, y entonces era como, wow, qué padre, o sea, sí llegué a tener mi fama dentro del centro, Está padrísimo eso. sí. La verdad de llegar como paciente en una situación muy complicada, que te reconozcan y ya, oye, vente para acá, Cosé, échanos la mano, que tú los dirigías en ciertas cosas, una maravilla. Y que mi papá del cuello para arriba estaba perfecto, entonces mi papá seguía dirigiendo, o sea, diciendo, no, este ejercicio no, o sabes qué, o sea, si está, no sé, si le falta tonicidad al músculo, hazle ejercicio. O sea, él te daba órdenes desde... No nada más a mí, a los O sea, familiares de los demás. el centro. No el centro como tal, pero ese grupo de lesionados medulares, sí. Y con los conocimientos que tenía sobre ejercicio y todo esto, me queda claro que sabía, a ver, si tal músculo hace esto, aquello. O sea, también digo, de tu papá, qué fortaleza, me queda claro y es de admirarse lo que hiciste. Digo, alguna vez una persona me dijo, las cosas más fuertes les pasan a las personas más fuertes. Me queda claro que igual con otro carácter no hubieras sacado a tu papá adelante. La realidad es que fuiste tú sola. Pero también tu papá, o sea, tu papá de ser una persona, como dije hace ratito, totalmente independiente de ejercitarse, poder estar ahí y poder platicar y dirigir y decirles a los demás qué hacer, cómo hacerlo, es una maravilla. Sí. Ya, obviamente, por lo mismo, ya no ejercía nada en cuestión de derecho. No, Okay. no, ya no, para nada. O sea, él ya no tenía nada más que dedicarse, pues, ¿Qué edad tenías tú ya para ese entonces en Morelia? Para ese entonces, 18 años, yo creo. Okay. O sea, 4 años complicadísimos de tu vida, pero ibas saliendo poco a poco tú sola. Sí, wow, exacto. Qué maravilla. Y ahí decides regresar a México. Y ahí, o sea, llegamos a vivir a casa de mi abuela, y en casa de mi abuela vivía una tía con la que yo no tenía muy buena relación. Un día nos peleamos mi tía y yo, nos corren de casa de mi abuela, nos vamos a vivir a un cuarto, solamente. ¿Tú y tu papá? Morelia, mi papá y yo, sí, solamente. Nos vamos a vivir un cuarto, a rentar una sola recámara, y se deja de rentar la casa de México, entonces ya no teníamos para pagar ese cuarto, ¿no? Entonces dice mi papá, pues vamos de regreso a México. Para eso yo ya tenía 19 y medio, casi 20, sí, 19 y medio. Ok. ¿No? Nos regresamos a México a vivir a nuestra casa. Perdón. ¿Es macho? Es hembra. Ah, es hembra. Bueno, menos mal. No pasa nada entonces. Sigamos aquí, no pasa nada. Perdón, pero déjala, el perro se pone. Está celosa que me incremen. ¿Sí, ve? Sí, casi el perro. Ya sé. Pero, entonces regresamos a vivir a México para poder mantenernos con lo de la pensión, porque ya no teníamos el extra de la casa. Seguimos viviendo nosotros dos, pero eventualmente regresan mis hermanos como a visitarnos y a veces a quedarse, y todavía vivíamos en una época muy machista, o sea, muy, muy machista, así como de llegar y aventar su ropa y decir, pues tú la lavas, ¿no? Y yo, pero no vives aquí. No me importa, eres la hermana chica y eres mujer. Exacto, ¿no? Entre eso, otras cosas que sí fueron como llenarme a mí la bolsa de piedritas, hasta que un día exploto yo con mi hermano el mayor, que es una persona fuerte de carácter. ¿También? ¿Cómo? ¿Tú también eres fuerte de carácter o no? Yo soy fuerte de carácter, no agresiva. Okay. O sea, es muy diferente. Sí, o sea, es completamente diferente, ¿no? Y él sí es agresivo, quiero entender. Sí. Ok. Él sí. Y dentro de su agresión, pues se sobrepasa, me salgo yo de mi casa y nunca más regreso. ¿Y tu papá? Se quedó a cargo de mi hermano mayor. Sí, se quedó a cargo tu hermano mayor. Sí. Sí.
Oye, pero, ok, quiero pensar que fue algo muy difícil lo que pasa con tu hermano para que tomes esa decisión, pero digo, tú estabas con tu papá todo el tiempo, o sea, de Ajá. repente que dices, por X situación, ya ni siquiera voy a estar con mi ¿Te papá, despides de tu papá o ni No. siquiera. ni siquiera tuviste, o sea, pudiste? Híjole, Te yo creo que hubiera para tu convencido papá de que no fue te fueras. brutal. Supongo que sí, no lo volví a ver. ¿Cómo crees? No lo volví a ver. Wow. Sí. Entonces, pues ya me salgo y yo había conocido a mi mamá cuando tenía 15 años. Entonces voy a buscar a mi mamá para, pues como para recibir un poco el apoyo de ella. Le cuento qué pasó, le cuento pues toda esta agresión. Le dije ya no quiero regresar, pero necesito buscar un cuarto. Ya pregunté, el cuarto cuesta tanto. Me abrió la puerta de su departamento, me dijo, ok, toma, gracias, me la cerró y tan. Esa fue toda la interacción con mamá. Eso fue todo el amor que yo recibí. Güey, es como la película de Shazam, cuando el chavito va a buscar a su mamá. Y Ah, gracias, bye. O sea, Shazam. sí, Sí. es que ¿Es de tenemos niños caricatura? chiquitos. Sí, tenemos. Ah. Mi hija tiene No, 10 pero años sí. y somos de Marvel, aparte. Oye, Sí, sí, eso sí. fue todo lo que recibiste de el cariño que recibiste de tu Bueno, y mamá. 800 pesos. Aquella época. Sí, ¿Qué estamos en hablando? aquella Que época. ahorita ya son como... Claro. Que me sirvieron para rentar un cuarto en ese momento y conseguí un trabajo de secretaria, porque además yo era buenísima, mi papá era abogado y nos ponía a Todos los redactar, escritos, sí, hacerlos. en la Ok. máquina de escribir, a hacer sus escritos que iba a meter en los juzgados. Entonces yo era buenísima, yo dije, claro, yo sé contestar el teléfono, soy una damita, yo me siento delante de una computadora. Bueno, no había computadoras, había máquinas de escribir. Claro. Y sí, me dieron el trabajo así. Ok. El único tema era que me pagaran a quincena. Y esos primeros 15 días no tenías comer. Para comer. No. Porque los 800 eran para la renta. Exactamente. Ya los había pagado por adelantado para el cuarto. ¿Cómo sobreviviste esos 15 días? Con lo que dejaba la gente. Yo renté un cuarto en un departamento de una dentista que rentaba otros 3 cuartos. Entonces ellos dejaban algo de comida y yo buscaba en la basura lo que habían dejado y eso era lo que yo comía. Cosa que impresionante. Entonces me pagan, yo justo ganaba 800 pesos, iba a ganar 800 pesos. ¿Lo de la renta? Sí, entonces me pagan mis 400 pesos y dije, ¿qué hago? ¿Los junto para la renta o me los como? Pues me los como, ¿no? Claro, o sea, moría de hambre. Entonces llené mi súper con 400 pesos y dije, ay, Dios dirá. Dios ¿no? nos dará la renta. Exactamente, de aquí a la siguiente quincena, ¿cómo no? En situaciones peores he estado y he salido adelante, así es que no me preocupo. Pues no había estado en peores. No, ¿cómo va a estar en situaciones peores? No hay manera. Ya no había estado. Sí, pero no tiene. Claro, pero tiene ya. habitación y no tiene. Y aparte tenía habitación para un mes. Sí. Entonces llega la siguiente quincena y llego yo con mis 400 pesos a decirle a la dentista, esto es lo que tengo. Me dijo, pues sí, pero yo pido el doble. Entonces, si no tienes para pagar, agarra tus cositas y te vas. Y me corrió. ¿Qué piensas en ese momento? O sea, ¿te acuerdas? ¿Te quieres? Tengo muy buena, mala memoria. Eso es todo, ¿no? Es correcto. O sea, que acabas de decir. Sí. O sea, ¿para qué recordar cosas que no? Sí, hay cosas que dices. ¿Para qué? ¿No? Oye, entonces te vas. Entonces me voy. ¿No? Y luego no se vas. La sacaron, o sea. Te llevaron amigablemente. Y entonces empiezo a pensar, híjole, me voy a tener que esperar otros 15 días para llegar a cobrar otra quincena y no tengo ni siquiera un refri donde guardar como tenía la vez pasada para comprar un súper. Entonces mi opción ya no es ser secretaria. Le doy las gracias a la persona que me contrató en ese momento y entonces empiezo a buscar trabajo en el mercado. ¿En el mercado? Sí, y en el mercado trabajé descargando camiones, limpiando flor, lavando baños, ayudándole al que fuera que necesitara. ¿A poco ganabas más dinero en el mercado que ganaba diario, por lo menos, o sea, tenía... Para comer diario. Okay. A veces no alcanzaba para comer, pero por lo menos para unos chetos sí había. Y yo con eso ya tenía. Y algo del mercado, una fruta, algo. Ajá, a lo mejor, ¿no? O sea, igual, o a veces, o sea, te daban de comer, no te pagaban, pero te daban de comer. Si le ayudaba, por ejemplo, a la señora de la fonda a pelar todas las papas, pues al final me ganaba una comida corrida, no dinero, pero... ¿Y dónde dormías? Abajo de los camiones,
adentro del mercado, tapada con las lonas de la fruta, abajo Precio. de las aceras de los edificios. Siempre estuve en la colonia donde nací, o sea, de ahí no me moví, porque me parecía segura, me parecía, conozco aquí a todo el mundo, no, bueno, no conocía a todo el mundo, pero conozco la zona, sé dónde, como que en donde se paran las chicas de noche y en donde pasa la policía y en donde, ya viví toda mi vida ahí, entonces me parecía una zona segura y ahí me quedé. Así que tú sabías cómo se movía la cosa, entonces sabías a dónde moverte en dado caso que pasara. Sí. Y entonces, o sea, sí, ahí sí empieza la época más dura. Okay. Ahí se empieza dónde comes, dónde lavas tu ropa, dónde, qué vas a hacer al día siguiente, ¿no? Porque nadie te daba un trabajo fijo, no era de todos los días. O sea, ¿y en tu mente nunca pasó voy a tocarle a mi papá otra vez, a mi hermano, a ver si me vuelven a... No. O sea, eso ya estaba... Nunca. Okay. No. Ya estaba fuera de la ecuación. Era un grado de violencia al que no quieres regresar. Okay. Era un grado Era de mejor estar como estabas afuera que regresar adentro. 100%. Okay. 100%. Y bueno, de ahí tuve la suerte de que la señora de la fondita se le va la persona que la ayuda en la cocina y entonces me da una chamba fija. Obviamente igual, o sea, te dan el trabajo, la comida no, pero pues ya te podías comer lo que dejaban los comensales de los platos y llevarte como tu sueldo un poquito más seguro. Y de ahí uno de los comensales me dijo, oye, ¿por qué no te cambias a ser mesera? O sea, siendo mesera te dan una propina. Entonces le rogué a la señora y cuando se le fue el mesero me dio la oportunidad de ser mesera. Entonces, ¿qué edad tenías ahí? 20 años. Ok. Entonces me dio la oportunidad de ser mesera y ya pues ganaba un poquito más, ¿no? Y, o sea, todavía no me alcanzaba para juntar y rentar algo, o sea, también había que comprar calzones, como dicen por ahí, ¿no? O sea, no me alcanzaba con eso, pero pues ya por lo menos tenía algo seguro. Uno de los comensales también me dice, oye, ¿por qué no te cambias de aquí? ¿Por qué no vas a un lugar? Yo les estoy hablando de que no conocía el mundo, literal. Yo conocía mi colonia y se acabó. Ese era tu mundo. Ese era mi mundo. ¿No? Estás guapísima y sí te veían que estabas fuera de lugar, ¿no? O sea, sí se veían que... No, yo era fea, yo era muy fea. O sea, no te creo eso tampoco. No, o sea, esa parte se va a cortar, perdón, esa parte no la creemos. No, mi papá nos cortaba casquete corto a los 3. Sí. ¿En serio? O sea... Sí. Mi papá llegaba con los 3 y casquete corto y yo no me atrevía a dejar. O sea, papá, yo soy la niña, sí te das cuenta que... Pero me vestía con la ropa que dejaban mis hermanos. Lo único que yo tenía de niña eran zapatos de niña y ropa interior de niña, nada más. Todo lo demás era, o sea, los personas del mercado creían que yo era niña. ¿En serio? Literal, claro, me decían, no te Oye, pero tú a los 20 años, ya que te habías separado y todo, seguías casquete corto. Ya ahí ya me empezaba a dejar el cabello un poquito largo, pero lo que creían era que yo era gay. Porque aparte no había corte, porque no te ibas a cortar el pelo. Claro que no. Sí, no, dentro de las prioridades yo creo que esa... creciendo el pelo es el corte que vas acomodando. Yo agarraba una liga, limón y así, o sea, así apaciguaba, porque además soy china, soy china. Entonces, pues peor, ¿no? O sea, despiertas como sol resplandeciente. Ajá. Entonces había que usar el limón y una liga de plástico y ya con eso. Y sí me llegaron a decir, es que no te desvíes. Y yo, no, es que sí soy niña. No. Y yo, bueno, está bien, ¿no? Era lo que menos importaba en ese momento. Sí, en ese momento los objetivos eran otros completamente. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues me regalaban ropa de niños, así de, mi hijo dejó tal playera. Yo, sí, como no, venga, y los pantalones. Entonces, yo hasta esa edad seguía vistiendo como niño, ¿no? ¿Cuándo cambia tu vida? O sea, vienes de momentos en extremo difíciles de vivir, dormir en la calle, de comer al día, de pasar de desperdicios a ir comiendo lo que dejan. ¿Cuándo empieza a cambiar tu suerte, por decirlo de alguna manera? Cuando me cambio a ser mesera de un restaurante más fino, más grande, con mejores clientes. O sea, el comensal tenía razón, cámbiate de aquí. Exactamente, pero yo no sabía dónde, ¿no? Entonces empecé de uno a otro, de Pollo Río ¿no? Hasta que terminé en el Angus.
Ahí ya me creyeron que era niña. Ay, sí, ya. Por favor, tráiganle un vestido, nada de pantalón, aquí sí. Exactamente, ahí ya te pusieron una torerita. En el Angus que estaba en la zona rosa. No, en el de Leibniz. Ok. ¿Dónde? Yo creo que ustedes Adelante de no era Polanco. su época, pero atrás de No, sí, Camino Real sí. había un Angus que parecía barco. Tenía un timón afuera. Exacto. Tenía un timón afuera y nos vestían de torerita, top y minifalda, microfalda y tacones, ¿no? Entonces ahí sí ya dijeron, sí es niña. Sí es niña. ¿No? Y ahí ya, o sea, ya ganabas buenas propinas. Ahí Exactamente. Sí ya. Ahí ya pude juntar para rentar un lugar donde vivir. Ahí ya, pues ahí ya era. Ya te otra sentías cosa. un poquito más tranquilo. O sea, ya. Sí, Era una vida más normal, digamos. Por lo menos una más segura económicamente, ¿no? Yo seguía comiendo lo que dejaban los comensales porque así ahorrabas. Claro. O sea, Bueno, comías mejor en el Angus, ¿estás de acuerdo? claro, te tenías que esconder detrás de la puerta de la cocina, pero pues oye, o sea, no era lo mismo. Sí, del mercado lo que sobra en Angus. Claro. Dice, yo sigo extrañando mis quesadillas de Doña Lucha, No. pero ya que comía filete, dije, bueno, O ya sea, que. mira, entre comerte una tinga que no era mala, o sea, y la agradezco y me sigue gustando, pero a probar por primera vez en tu vida una clam chowder porque el señor no le... Pues el señor no iba a comer, o sea, el señor iba como a cotorrear y se comía la mitad y a lo mejor pedían un plato de mariscos que yo tampoco en mi vida creo que los había probado y entonces con el hambre pues te los comes. Todos buenos. Tan buenos, ¿no? Sí, pues están muy ricos. Okay. Y entonces ahorrabas las propinas, ¿no? Y ya vivías, pues mejor, ya te podías comprar zapatos o cosas así. Para los chavitos que vean este programa y no ubiquen, el Angus fue un restaurante, bueno, una cadena, Creo que todavía existe. pero el de Polanco, ¿no? Según yo el que está, bueno, no en Polanco, Yo está al creo lado que estaba en de... Scotiabank de Según yo ese es el último. Por Según yo ese es el último que queda. Eso no me dice. Pero llegó a ser en esa época un restaurante, wow. Pues ahí sí Una se acaban cadena. los negocios, Una ¿no? cadena. Una Impresionante. cadena de restaurantes que tenía como característica que las meseras éramos la atracción principal. Sí, son guapísimas. Muy guapas, muy atractivas, como se pueden dar cuenta. Comías bien, o sea, la mejor comida del mundo, pero sí era un lugar en extremo famoso. De hecho, fue una cadena bastante famosa en 90s y por 2000. Pero por ¿no? eso, O sea, fue famoso Sí, porque... por las donde- meseras. Definitivamente. Y desde antes de abrir, a todas nos decían, a ver, el éxito del lugar no es la comida, no es la bebida, Son ustedes. son ustedes. Es la atención que ustedes le den al cliente. No te obligaban a salir con ellos ni a Eso que te voy a sentarte. preguntar. No. Ha de ver clientes a todo, ha de ver unos patanes de miedo, ¿no? O sea, ¿y te apoya el restaurante a tratar estos patanes? 100%, 100%. O sea, dentro del restaurante no te permitían ni tocarle la mano al cliente, ¿no? Si tú le querías dar tu teléfono y verte afuera, pero tenías que tratarlo muy bien. O sea, Claro. aunque él te tratara muy mal, tú tenías que tratarlo muy bien. Sí. Pero o sea, evidentemente no te obligaban ni siquiera a... Sí, si no te pedían, oye, vas y te sientas con él, sí o sí. no, Ok, o sea, eres la era un mesera, restaurante, no excelentes servicios. había una pequeña diferencia. Mucho. No, es que en aquella época, como chavitos, había todos los mitos del mundo. O sea, Alcohol y todo, todos. y, o sea, pues, a eso iban a tomar y todo. Sí, a ver, la realidad es que ibas a ver. Exactamente. Yo no, Fede. Yo hiciera. Yo sí iba Tú ibas a comer, Alex, yo me acuerdo. Yo sí iba a comer. Sí, yo me acuerdo que Sí, pedías tu no, pescado. Sí, me acuerdo que era. No, y te Iba solo leccionabas eso. muy bien, O sea, te decían, a ver, y le vas a ofrecer el plato de mariscos, porque es la fuente de mariscos, porque es el platillo más caro, y le vas a ofrecer entrada, y en cuanto se acabe esa bebida, le pones la otra, y claro que te convenía. Digo, los meseros no se llevan el 100% de lo que uno deja Sí, de comparten, propina, ¿no? ¿no? Claro, o sea, al final te terminas llevando un 35%, porque entre que le das a tu garrotero, al de la cocina, al bar y demás, pero entonces tu obligación era vender más y te leccionaban a vender lo más caro y con tu sonrisa, ¿cómo no le sirvo otra? Pues sí, todas las tarjetas eran empresariales, todo Sí. era facturable, todo era deducible de impuestos, o sea... Sí, era otra época, es más. Yo me acuerdo que cuando llegamos a ir alguna vez, que era Navidad, que, cómo no, que traían su trajecito. Yo nunca fui contigo.
Llegábamos a ir al de la zona rosa. Fue su otro mejor amigo. Al de la Sí, zona... sí, era sí, mi otro sí, mejor sí. amigo, perdón. Jorge, fui contigo a la zona rosa. Llegábamos a ir a la zona rosa. Y veíamos... Porque el de la zona rosa, el traje era muy diferente al de Exacto, en ustedes. el de zona rosa era un vestido largo. Largo. Sí. Y eran hombres. Bonitos hombres, ¿eh? Eran bonitos hombres. Eran bonitos. Digo que no tiene nada malo, ¿no? Pero, o sea... Y sí, pero yo sí me acuerdo, Navidad, su trajecito especial de Navidad, Santa Claus, Mamá Claus. Era bonito el lugar, bonito. ¿Y qué pasa entonces? ¿Estás Y en el pasa Ambos? entonces que estoy sirviendo una mesa y de repente llega el director del DIF de Morelia. El doctor, Tú trabajaste con él. o sea, yo vivía en el DIF, vivía Ok. años en el DIF llevando a mi papá. Claro que, por Ok. supuesto, el doctor era, o sea, éramos casi familiares, ¿no? Y en una de las mesas que yo estoy atendiendo, llega el doctor. Se sorprende tanto como yo de verme ahí, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le cuento lo que ya les conté a ustedes y me dice, Ok. tú no puedes vivir sirviendo mesas. Me dijo, tú tienes muchísimo talento como terapeuta. Sí, pero no tengo un título. No importa, tú tienes mucho talento como terapeuta, a mí me consta y tú, o sea, el primero que te va a apoyar soy yo. Y tienes que comprarte un equipo portátil porque te voy a empezar a mandar pacientes a partir de mañana para que dejes de ser mesera y te pongas a ser terapeuta. Oye, qué buena persona. Uno, dos, reconocer tu talento, pero qué buena persona. Lo Sí. hizo, O sea, lo igual hizo. otro cuate le vale y Lo hizo, No no hace sé nada. al día siguiente Claro. te mandó, te empezó a mandar. No me al día acuerdo, siguiente, o sea, a ver, ¿no? o sea, Porque, o sea, días había más, que días comprar- menos. Había que comprar, obviamente, el equipo, había que comprar una compresa caliente, había que comprar un ultrasonido portátil, había que comprar un TENS, que es lo básico para dar una terapia a domicilio, además. Ah, ok, te iba a Sí. mandar con pacientes a domicilio. Te iba a decir, oye, ¿dónde les dabas terapia? No, con pacientes a domicilio que él operaba y decía, oye, vete a verlo y a darle rehabilitación. Y me empezó a ir muy bien. O sea, yo hacía las dos cosas, ¿no? Yo pedí entonces ya el turno de la noche, que era de 7 de la noche a morir. A morir podría salir a las 4 de la mañana y veía a mis pacientes en la mañana. Veía a mis pacientes al principio eran uno, o sea, un paciente que me daba. Pero bueno, o sea, empecé a tener justamente este toque y este carisma con mis pacientes y a mí siempre me ha gustado rehabilitarlos muy rápido. Entonces empecé a ganarme fama con él de sí, muy buena su terapeuta. O sea, ¿era recomendación de boca en boca o el del IM? Al principio era solo con él, o sea, él te había recomendado conmigo, entonces tú ibas y le decías, oye, sí, muy buena la terapeuta, veme ya, o sea, ya me puedo mover mejor, no sé qué. Y un día me dijo, te voy a presentar a otros amigos ortopedistas y les voy a decir que te manden pacientes. Y eso hizo. Ok. Me presentó a otros 3 amigos ortopedistas y empecé a tener más pacientes hasta que pude dejar de ser mesera y me dediqué solamente a dar rehabilitación. Seguías de casa en casa. Seguía de casa en casa hasta que ya tuve un Pues ya volumen tenías el fuerte. horario lleno, o sea, ya Ya. empezabas a tener 4 al día o 3 al día. Sí, algo exactamente. así, ¿no? Aunque fuera en Cabeza de Juárez. Sí, o sea, sí, el no transporte importaba era lo y- más difícil, ¿no? O sea, llegar de un lado al otro. Claro, sí, o sea, era de un extremo a otro. Era diferente también porque además llegabas a casa de los pacientes y con toda esa confianza y te ofrecían de comer, no sé, como no teníamos que hacer, pues me quedaba ahí a darle 2 horas de terapia al paciente. ¿no? Y Sí, o sea, ibas ahí con, o sea, y si ibas con un señor, la esposa no se ponía como loca. ¿por qué? Pues estás guapísima, llegar y Ay, vengo a muchas darle gracias. terapia. No, es que es la verdad, o sea, como que no es lo más común. A ver, llegas, yo estoy mal, llegas como terapeuta, eres el sueño de todo hombre como película gringa. Sí, O sea, lo que pasa de película gringa de que mi terapeuta, mi enfermera, doctora, es un avión. Y la esposa va a decir, ay, sí, pásale, güey. Sí, o sea, la esposa así como, sí, güey, seguro necesitas terapia, güey. O sea, lo que necesitas es una madriza que te voy a dar como, o sea, esa es la verdad. Al rato vas a necesitar Sí, terapia. o sea, pero, porque no es lo más común, o sea, lo más común, y no lo digo en mala onda, es que llegue o el cuate que te dé la terapia, No. o la señora ruda que te mete una friega, pero no esto, la verdad. O sea, no es lo común. O sea, nunca tuviste ese problema.
No, yo iba a trabajar. No, qué bueno. O sea, El problema no eres hemos tú. dudado eso, o sea, El problema eran las esposas, o sea, como que no es... No, digo, igual atendía mujeres, atendía niños, atendía, o sea, Ok, todo, ¿no? Pero yo iba literal a trabajar, daba mi terapia. Es lo que más me gusta hacer y de verdad lo hago con mucha pasión. O sea, a mí tocar a un paciente, o sea, que me diga dónde le duele y a lo mejor no le voy a resolver en ese momento, pero por lo menos explicarme y hundirme en su padecimiento para saber cómo resolverlo es lo que más me gusta hacer. ¿necesitabas radiografías, algún tipo de backup de médico para Sí, poder decir? el médico me mandaba el diagnóstico. El médico me decía, tiene, o lo operé de tal cosa, le puse prótesis, o tiene un esguince, o sí, el médico me mandaba el diagnóstico y sobre eso yo ponía el tratamiento. oye, ¿qué tanto de las clases a las que entraste, perdón que regrese, si realmente hubieras tomado la carrera, lo que estaban enseñando ahí, ¿a qué tanto te quedaste de haberte titulado? Yo terminé la carrera. O sea, realmente la estudiaste sin haberte titulado, por Sí, lo que quieras, sí. pero tú estudiaste la carrera, Sí. tú sabías a qué te dedicabas. Yo estuve 5 años O sea, en ahí Morelia también y la se carrera, acaba. sí. O sea, yo terminé todos los créditos, todos. Ok. Yo pasé a todos los años, ¿no? Ok. La verdad es que siempre fui destacada en el estudio. Ok. Sí. Ahora, tú empiezas a ir de paciente en paciente y Hasta que ya tengo varios y uno de los médicos me dice, oye, ya no puedes estar como yendo a todos lados porque tengo además, o sea, gente que no quiere que vayas a sus casas. Entonces, ¿por qué no buscas Porque un se han lugar? quejado las esposas. Me han llegado unos comentarios, qué bueno. ¿Por qué no buscas un lugar donde atenderlos? Ok. En ese momento estaban abriendo el Hospital Obregón, el que está sobre Álvaro Obregón, el que tiene el Cantinflas. Ah, ok, Sí, sí. sí, sí. Y llegué a tocar la puerta ahí, por recomendación de uno de los médicos y les dije que si podía yo ocupar el área de rehabilitación, bueno, una cama, ¿no? Del área de rehabilitación. Me dijeron que sí y empecé ahí. El tema es que este hospital cuando empezó tenía fama de que se había hecho para operar a las chicas que trabajaban en los tables ¿En del serio? dueño del hospital. Sí. Ok. Entonces, no era tampoco un lugar agradable donde la gente quisiera ir porque no nada más estaba la terapeuta, sino las del table también ahí. Llegaba la esposa, llegaba el marido. ¿Qué terapia vas a recibir, desgraciado? Exacto. Sí, o sea, ¿de qué se trata esto? Seguro que te duele la espalda o algo más. Sí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Que Salió contraproducente y entonces busqué otro lugar, un lugar que se llamaba IAMOMED, ya no existe, estaba enfrente de la Crepería de La Paz, de 3 ortopedistas que daban rehabilitación y llegué a tocarles la puerta igual y a decirles, oigan, tengo una lista de pacientes que tengo que atender, no me podrían rentar una cama, por favor. Me dijeron que sí, me qué cobraban buena. un porcentaje y ahí duré varios años hasta que yo quise modificar las cosas ahí con ellos. O sea, yo O sea, decía, ay, sí, tú ya tenías más pacientes que ellos. sí, llegué a tener más pacientes que ellos. O sea, de una cama llegué a tener otra, llegué a contratar ya mi propio personal, ¿no? Ahí. ¿Y había fricción o no había fricción? Pues no, porque al Te querían principio. cobrar más ya después. Sí, sí, al final ya cuando vieron que pues bueno, el negocio de la rehabilitación era yo, sí me quisieron cobrar más. En ese inter me caso yo, con mi primer marido, me caso, su papá me acoge muy bien, me quiere mucho y me dice, yo te voy a apoyar. Okay. Y mi primer marido también me dice, yo te voy a apoyar. Y les digo, es que yo quiero cambiar las cosas en la rehabilitación, no me gusta cómo están ni siquiera puestas, no me gusta cómo la están dirigiendo, no me gusta cómo los tratamientos que mandan, los equipos que usan, pero ellos no quieren modificar esto. Y entonces mi ex marido me dice, no te preocupes, Te rento el lugar. no lo rentó, lo compró. Ok. Lo compró y entre los dos lo construimos e hicimos un área de rehabilitación como yo la quería. ¿Esto por dónde lo construye? En la del Valle, Ok. sobre el eje 8 Sur. Ok. Y ahí empiezo realmente ya, abro hace 22 años ese lugar y empiezo a hacer la rehabilitación como yo
siempre la imaginé como yo la quería y además empezar a dar servicios a la gente. Los lesionados medulares son pacientes para toda la vida, pero no hay nadie que resista económicamente pagar una terapia toda la vida. O sea, Entonces, eres el Patch Adams de los doctores de creo que rehabilitación. nadie se ríe. No, pero iban felices, o sea, ver a verte a ti, digo, me queda claro que iban felices, o sea, pero sí te preocupaste, sí transformaste la manera en la rehabilitación y te Pero entonces, preocupaste por la gente que no tenía dinero. ¿cómo, Sí, eso es lo que te voy a preguntar, ¿cómo le hacías si económicamente no les iba a alcanzar para tener una rehabilitación Con los demás completa? pacientes, ¿no? Yo creo sí, pensar. exactamente. De los tres ortopedistas que eran dueños de esa clínica, uno, el más famoso, cuando yo me voy, me dice, me puedo ir contigo y se va conmigo. Ok, Imagínate, Él pues. era el director médico del Club América. ok. Entonces tenía ¿De pacientes que salud? realmente de Club América, No, él se apellidaba salud, ¿no? no, ese era el del Cruz Azul, la competencia, Ok. Rom. No sabe ni idea de fútbol. O sea, le va a Cruz Azul de portar. Imagínate. No, Ajá. este, no, él era la competencia, este doctor se apellida Romo, todavía trabaja y se va conmigo y él empieza o sea, él tiene pacientes realmente que pueden pagar una terapia completa. Entonces, ahí empiezo yo como a decir, a este sí le podemos cobrar y a este no le podemos cobrar. Empieza a haber una fricción porque justamente él tiene toda la idea contraria. Este es mi amigo, este que tiene dinero no le voy a cobrar y a ese sí cóbrale. No, güey, así Entonces, no No le funciona importa la si vida, tiene así no dinero o es. no tiene dinero. O sea, ¿cómo? no le importa si tiene dinero o no tiene dinero. Hacer por A mi amistad. amigo no le cobras y a los demás. No, no, no. A sus amigos que eran obviamente los directivos de Televisa, los directivos del Club América, no se les iba a cobrar porque él decía que no se les iba a cobrar. De Y mi relaciones idea públicas. era, mándale la factura, sí le Claro, voy a cobrar, ¿no? claro. Entonces llegamos ya a tener un conflicto y se fue de mi clínica, pero ya para cuando se fue yo ya estaba bastante Más bien. que hecha, no tenías problema. Oye, ¿y esa Exactamente. clínica sigue? Sí, Es la primera y de ahí salieron, porque dijiste fue evolucionando. sí. Hoy en día, ¿cuántas clínicas tienes? Hoy tengo 4. Hasta antes de pandemia tenía 6. Ok. Y tuve que cerrar 2 en pandemia. Hoy en día tengo 4. Están en Pero, Cocuapa, Satélite, Colonia Roma y del Valle. pero yo Ok. sí tengo duda antes de llegar a todo lo que tienes, porque es impresionante. O sea, de verdad es impresionante tu historia desde el momento en que, de dónde vienes, todo lo que Lo enfrentaste, que sufriste es todo lo que has impresionante. sufrido, y nunca dejaste de trabajar, la verdad. Y son épocas machistas, como tú dices, donde lo más fácil es buscar a ver quién te mantiene, tal vez, y después Ay, pero yo nunca he encontrado. Sigo buscando esa parte de mi vida y no ha llegado. De hecho, mira, Tinder, Bumble, y no he encontrado no, nada. no, no, más no. Más Es mala suerte, ¿no? ya sé, ya sé. Pero bueno, y entonces abres la primera y nunca te conformas. O sea, tú quieres seguir creciendo o Sí, entiendes un negocio, ya, porque ya no estamos hablando de que eres una fisioterapeuta, ya eres una empresaria, ¿no? ¿Cómo pasas de ser una empresaria de una clínica a dos, a tres, a cuatro? O sea, ¿quién te enseña? siempre me ha gustado el análisis y siempre me ha gustado que a la gente no se le vea la cara. Ok. O sea, si llegas conmigo, yo te voy a sacar lo más rápido posible. Así te tenga que poner el equipo más caro que hay. Evidentemente, si tú vas, por ejemplo, con mi competencia, te van a decir, la onda de choque te cuesta 800 pesos la terapia, cuando la terapia normal te cuesta, no sé, 500. Yo por los 300 pesos que me pague la aseguradora te voy a poner todo lo que necesites, no me importa si es onda de choque o lo que sea. Y te voy a atender 3 horas si necesitas 3 horas. Entonces, siempre me ha gustado el análisis y cuando la gente llegaba, o empiezo a hacer convenios con aseguradoras y con bancos, y cuando la gente llegaba conmigo y me decía, es que vengo de tomar 30 sesiones por un esguince de cuello en tu competencia, yo decía, ¿cómo? Y me ¿30 sigue doliendo sesiones? hasta el alma. Exactamente, yo decía 30 sesiones, pero si esas en 10 salimos, ¿por qué? Entonces le pido a una administradora de los bancos para los que daba servicio que me preste su base de datos y empiezo a analizar en dónde se les está yendo el gasto. Y entonces le presento, oye, te están viendo los ojos aquí Claro, porque pues, te están cobrando 60 sesiones en algo que sale con 30 o te están mandando pacientes que ni siquiera lo necesitan porque
no están siendo revisados. Yo siempre me he apoyado con la figura de un médico rehabilitador. No los revisa un médico y entonces te dicen, oye, pero traes una escoliosis marca diablo, pero cuando lo revisa el médico dice, no tiene nada. Y afortunadamente ellos creen en mí y me dan un volumen fuerte de pacientes, me hacen su proveedor número 1 en cuestión de rehabilitación. A ver, entonces, espérame, yo estoy bien emocionado. Bueno, no de un día a otro, sino... No, yo sé, pero la necesidad ya te hace considerar de pasar de claro, uno a tres, ¿no? de que los médicos empiezan a mandarme gente y que me decían, híjole, ¿no tienes nada más cerca de aquí? O sea, algo como por satélite. Abro la primer clínica en satélite 4 años después de que abrí abro la segunda clínica que se ubica en satélite 4 años después de la que abrí en la del Valle. ¿Qué es una clínica? ¿Cuántos empleados, cuántos pacientes atiende una clínica? O sea, ¿es un piso? En el formato más grande, que es la sucursal del Valle, atendemos 120 pacientes promedio al día. 120 pacientes promedio al día. De un paciente que tenías, que ibas a su casa, ahorita pasas a 120 en una sola sucursal por día. Qué impresión. Tú tienes que capacitar a todos los fisioterapeutas. No, ya no. O sea, empiezo obviamente a armar tu equipo. Mi equipo, empiezo a diseñar hasta como mi propia agenda, ¿no? Mi propio expediente clínico y hago que se replique en todas las clínicas. Todo el mundo llega a capacitarse a la sucursal del Valle y cuando ya te soltamos después de un mes y pasaste la prueba, pues ya vas súper adiestrado, ¿no? O sea, ya no es como, híjole, ¿a dónde llegué o cómo llegué? Pero la teoría siempre, o sea, no hablo de la teoría, ¿cómo se llama? La filosofía del trabajo siempre te cuidas que la tengan. Esto no es un negocio de tener a un paciente 200 citas, o sea, este es un negocio de sacarlo adelante, eso es lo que te diferencia. Lo antes posible y bien. Lo que me diferencia de la competencia es la calidad y la calidez humana que mi personal tiene para tratar a las personas. Eres Patch Adams, en verdad. No es que Patch Adams nos hace reír. No, pero aún así los mejores doctores fueron con él al final. O sea, es una maravilla. Si algo no soporto es que un terapeuta esté desde aquí diciéndote, sí, ahora lo que tiene que hacer es levantar el brazo. O sea, mi terapeuta tiene que tocarte y decirte, tienes que levantar el brazo. ¿Sí? No, sí, pero o sea, no porque me tocaste, sino... Ay, qué delicado. ¡Qué nena! ¡Ay! También me dolió. No seas nena, así ha sido de chiquito. No te preocupes. Los pantorrillas. Pero espérame, y entonces tú ya te vuelves de fisioterapeuta, ya eres una administradora. Ya no puedo. Claro, evidentemente, desde antes de abrir la segunda sucursal, yo ya no veía pacientes, ¿no? Ya te dedicas a administrar. Claro, y con la suerte de que empiezo a tener más clientes, o sea, las aseguradoras me empiezan a buscar, los bancos me empiezan a buscar, los médicos me empiezan a enviar, los médicos ortopedistas, neurólogos, Sí, ya tienes una reputación, sí. Ya te conocen, vamos aquí. Sí. Pero nadie te enseñó a hacer una empresa, nadie te enseñó a dar de alta, nadie te enseñó a administrar personal, nadie te enseñó ni a la selección, ni a finanzas, nadie te enseñó. No, lo vas aprendiendo. Los golpes brutales de la vida te fueron enseñando. Sí, claro, cuando te llega tu primer demanda laboral, dices, pues yo ni la corrí, ¿no? ¿Cómo? Yo ni la corrí. Si hasta terapia le daba gratis, o sea. Sí, y dices, no, es que, ok, hay que estudiar, pues, contabilidad y esta parte de recursos humanos, ajá, y cuando te llega tu primer trancazo de impuestos porque el contador lo hizo mal y entonces llegó, tu primer trancazo, dices, ok, entonces lo que hay que hacer es comprar un programa y, tener una persona que meta ahí los números de cuánto entra, cuánto sale, como para que no te saquen estos sustos, y claro que estarte actualizando en cualquier, sí, en todo. Cuando llega la delegación y te dice, oye, no tienes tu permiso de protección civil, y yo, pero ahí está el extinguidor, ¿no? Ahí está el punto, ahí está el puntito que si pasa algo tenemos que estar todos ahí. Así de, no, reina, no, mira, es un cuaderno de este tamaño que no sirve para nada, por cierto. Pero te lo piden. Pero te lo piden y si no te multan, todo eso lo vas aprendiendo. O sea, y no lo delegabas, tú agarrabas y decías... No, hasta ahorita no soy de delegar. Hasta ahorita las cosas las sigo llevando y viendo yo. Ahora,
pasar de uno a otro trabajo, porque pues, son trabajos diferentes, ¿te sigue gustando la administración o extrañas interactuar con el paciente? A mí lo que más me gustaría es poder tener todo el día entre pacientes, pero no es lo que... Alguna vez lo pensé y dije, ok, voy a contratar un director general y yo me voy a dedicar a esta parte. Pero tampoco tienen el feeling como para decir, o sea, tampoco es algo que les enseñe, como les decía hace rato, ¿no? Es muy padre ser el director general y decir, corran a esta persona. No, no la corras. Son 3 meses de sueldo, 20 días por año. O sea, es un chingo de dinero que no tenemos, ¿no? Claro. Perdón por el chingo. Pero es muchísimo dinero que no tenemos, no la puedes correr. Espérate. No, sí, traigan otro. No, tampoco me gustó, vuélvala a correr. Entonces dices, no, está bien, yo puedo hacer todo. Claro. Y como empresario te vuelves todólogo, ¿no? Te vuelves todólogo y haces de todo. ¿Sigues dando terapia? ¿De vez en cuando te das ese lujo para ti, digamos? Sí, por supuesto. Okay. Sí, claro. ¿No? O sea, hay casos que me apasionan y los sigo viendo. A mis amigos los sigo viendo yo. Y sobre todo, sigo empapándome de lo nuevo en rehabilitación para que mi gente lo pueda replicar con mis pacientes. Eso también me encanta, o sea, ver qué hay nuevo en rehabilitación. O sea, la capacitación la sigues tomando y la reflejas en todo tu personal para o que tu empresa siga al día. Sí. Qué maravilla. Sí, efectivamente. Oye, ¿Cuándo paras? ¿Cuándo vas a parar? ¿Tienes objetivos? O sea, ¿quieres seguir creciendo? O sea, yo sé que la pandemia te pegó como le pegó a todo. Exacto, o sea, yo no iba a parar, ¿no? O sea, yo me iba a seguir de filo. Rechacé, evidentemente, en este intermedivorcio, ¿no? No 1, 2 veces, ¿por qué no? ¿Con el mismo? No, no, soy guarín, pero me fijo. Okay. No. ¿Tus hijos son de tu primer matrimonio? Mis 2 grandes son de mi primer matrimonio y el chiquito es de mi segundo matrimonio. Ya llevo 11 años divorciada, pero yo quería Perdón que ser te mamá interrumpa, presente. pero es que cuando habla de fechas así, se oye como si fueras en extremo grande y en verdad estás chavitita, no, en serio. ¿Qué edad tienes tú? Soy mayor que tú. Okay. O sea, pero sí bueno, de todo lo que has vivido, ¿cómo lo has vivido? O sea, es como si me estuviera contando esta historia una persona mucho mayor que tú. O sea, por todo lo que te ha pasado, cómo lo has vivido, cómo has salido adelante, y la realidad es que estás chavita. Entonces, somos jóvenes, y es impresionante. O sea, en verdad, pero sí, es como si fuera una plática te has platicado con mi abuelito y no lo eres de atrancazos. O sea, lo que has vivido, lo que quiso decir. Es impresionante eso. Sí, no, es que es impresionante. Mi conductor. Co-socio. Es que has tenido una vida con muchísimas actividades. O sea, y en muy poco tiempo. Es impresionante cómo has pasado todas esas actividades y realmente has tenido éxito. Y yo es lo que te voy a preguntar. ¿Para ti qué es el éxito? ¿Ya alcanzaste el éxito? O sea, ¿te falta? O sea... No sé. O sea, ¿qué es el éxito? No tengo idea. O sea, lo definiría a lo mejor como lo que te da la satisfacción personal, evidentemente, porque lo que a mí me hace feliz, a lo mejor a ustedes no. Claro. Pero no creo haber estado satisfecha nunca. Todavía andas. ¿Qué te hace falta ahorita? Que digas, quiero llegar a este punto, al menos ahorita. Quiero llegar al punto de tener una fundación donde a los niños se les dé de comer y tengan donde pasar la noche. Y no lo he podido lograr. Y quiero... Eso quisiera de manera personal. Como empresaria, creo que sí, como empresaria me siento satisfecha. Sí, exitosa podría ser la palabra, pero no... Pero tampoco, o sea, soy guau, ¿no? O sea, no, sí eres. Sí eres, tenlo por seguro. Sí eres muy sencilla y no lo reconoces, pero eres guau en todo sentido. Sí, eres un ejemplo. Y también hay cosas que uno decide, por ejemplo, yo
creo que pude haber sido mucho más exitosa si hubiera sido una mamá menos presente, ¿no? Si me hubiera dedicado a las relaciones públicas también, porque sí, es muy cierto que los amigos ayudan, que ir a comer con algún médico, con algún director, o sea, eso claro que me hubiera levantado mi negocio brutalmente, pero yo decidí ser una mamá presente, mucho más siendo divorciada, entonces desayuno como y ceno con mis hijos, yo les preparo de comer. Para mí, eso es ser exitoso. Esa parte que tienes con tus hijos es que eso no es impresionante. O sea, estamos hablando de todo lo que ha vivido y todo el éxito que ha tenido, cómo ha crecido en las empresas, cómo ha crecido de todo. Sin descuidar la parte familiar. Exactamente, es impresionante. Es verdad, eso es impresionante. Pues, o sea, para mí era mi decisión. Ser mamá no era opción. Ser mamá a medias, muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues me las arreglé para poder dejar a mis hijos en la escuela, correr a trabajar, regresar de la escuela, prepararles de comer, darles de comer, estar con ellos, llevarlos a su clase, regresar a trabajar y obviamente los fines de semana que no estaban conmigo, trabajar todo el tiempo. Es una maravilla que contigo no se repite en ciclos. O sea, no fuiste una mamá de toma 800 pesos y vete a estudiar, no. De me voy a trabajar, al contrario, has sido una mamá presente, eso es una maravilla, o sea, rompiste ese esquema que tenías total de carencia de una madre, y has sido la mejor mamá, o sea, eso es algo, eres exitosa, o sea, por más que digas que no, es exitosa en todos sentidos, es una maravilla. ¿Y qué quieres ahora? ¿Qué quiero ahora? No sé, un asilo. No, entiendo la fundación porque no se queda. Estadounidenses, ¿no? La fundación. Esos asilos estadounidenses. Ah, no, yo quiero vivir ahí. Yo quiero ya vivir ahí. Yo quiero ser parte del negocio, dice. Yo quiero ya una bola de viejitos. Aportar ahí. No. Y entonces llega el novio, ya lo viste. Mira, feo no es. El de los pants, el otro de la pijama. Ay, ya me imagino los viejitos. ¿Ya viste la nueva paciente que llegó con nosotros? ¿Al retiro aquí con nosotros? Pero sí es un negociazo, seguramente. Sí, es un negociazo. ¿Por qué no has podido hacer la fundación? Por falta de tiempo. Okay. Sí, por falta de tiempo. O sea, justo ahora mis hijos ya están como pues despegando, ya obviamente ya no me pelan, ¿no? Ya tienen sus amigos, sus novias, sus novios, sus videojuegos. Entonces, ahora ya tengo tiempo de sobra y enfocarte a lo que quieres ahorita, lo personal, digamos, lo laboral más bien. Exactamente. Okay. Creo que en el negocio podría parar, o sea, sí me ofrecieron muchísimas veces abrir en Monterrey, abrir en Guadalajara, abrir en diferentes plazas, pero no lo podía hacer porque eso significaba descuidar a mis hijos y yo no quería descuidar a mis hijos, entonces detuve mi crecimiento hasta donde me alcanzaba, ¿no? Hasta tener 6 clínicas en la Ciudad de México, la más lejos en Ecatepec, obviamente, a la cual fui 2 veces porque pues también la distancia no ayudaba. Y la pandemia, pues como que me vino a enseñar también así de, oye, pues igual hay otras cosas también que podrías hacer, igual ya no necesitas tanto. Como que mi meta no era lo económico, sino mi meta era cuántos pacientes podíamos ver, ¿no? A cuánta gente podía ayudar. Dentro de Avanza, que así se llama la clínica o las clínicas, me propuse también ayudar a la gente a salir adelante. Entonces, gente que llegó conmigo limpiando, haciendo limpieza, que tuviera crecimiento. Terminaron 27 personas con licenciatura. Muchas felicidades. Es impresionante lo que hace en todos sentidos. O sea, mis respetos. Muchas gracias. Hasta pandemia, porque ya en pandemia pues muchos se regresaron. O sea, tenía 5 personas estudiando que ya decidieron pues no seguir porque no podían tampoco quedarse aquí, su familia allá, las escuelas cerradas, pero hasta el 2020 se recibieron conmigo 27 personas en licenciatura. Maravilla. Que empezaron desde secundaria o primaria, ¿no? ¿Y qué más quiero? Pues no, creo que ya no quiero nada, o sea, ya quiero... Quiero mi asilo. Quiero mi asilo, llegar y que esté el viejito ahí. Quiero ahí. ¿Cómo de que no? Quiero mis viejitos, exacto. Oye, en verdad, cada vez que hablas y nos dices algo,
me asombras más. Es impresionante ahorita llegar y decir Te dije, 27, te no, dije, no, es un ejemplo esta mujer, deberíamos de pero en tenerla verdad, el programa. en todos sentidos, o sea, tu historia de vida, siéntete orgullosa en todos sentidos. Has vivido cosas que muchísimos no hemos vivido. Has salido adelante por ti, porque aquí sí no ha sido de que tu abuelita te echó la mano, tu mamá te echó la mano, nadie. Has salido adelante, has sacado adelante tres niños y creo que bastante bien. Has sacado adelante una empresa que ya es bastante grande, personas de tu empresa. O sea, es una maravilla, en verdad. Muchas gracias. Y seguimos esperando a los viejitos. Y seguimos. Vamos para allá. Vamos para allá. No, de verdad que no te podría definir el éxito porque yo no me siento una persona exitosa, pero creo que he cumplido con lo que tenía que hacer. O sea, en esta vida creo que he cumplido con lo que no se ha terminado, no se ha terminado, pero he cumplido con lo que tenía que hacer, aunque no me siento exitosa, la verdad. Todavía. Todavía. Sí. Todavía. Y si eres, la verdad es que sí eres. Te voy a confesar algo. Realmente parte de lo que yo platiqué con Fer cuando empezamos este programa y todo, sí, mucho lo pensé en tu experiencia. Realmente es un honor que estés obviamente con nosotros, que nos compartas esto. Y pues la verdad es que todos nos quejamos de repente cuando nos va mal, cuando nos va bien, o sea, y todo, pero siempre, y eso es lo que yo quería transmitir, que siempre hay una manera de poder salir adelante. O sea, te puedes quedar atorado o puedes seguir buscando y la vida te va a encontrar un camino. Lo que tú haces es espectacular. O sea, lo que tú haces sí es uno en un millón, ¿no? O sea, la decisión al final depende de ti y tú fuiste la que sacó las mejores decisiones siempre. Eso es importante, yo creo que transmitirlo. La gente piensa que te llega por, ¿no? O sea, obra y gracia divina de Dios. Gracia divina de Dios. Pero hasta para eso hay que rezar, sí. ¿No? O sea, si quieres que te llegue por obra divina de Dios, siéntate a rezar, mamacita, porque si no, no te va a llegar. Sí. Y mi día empieza a las 5 de la mañana y a veces termina a las 12 de la noche, ¿no? Y en pandemia llegué a tener 2 trabajos, o sea, todavía hasta hace poco. La clínica como directora o dueña. Pero tuviste que tomar decisiones fuertísimas, me imagino. Claro, y emplearme para otras personas donde si había que limpiar, limpiaba. ¿No? Hasta hace 2 años y sin pena alguna. Entonces, o sea, creo que la gente tiene que entender que efectivamente, o sea, para llegar a donde tú quieres estar o para tener lo que tú ves en los demás que quisieras tener, tienes que empezar por una disciplina contigo y por un decir, oye, sí, o sea, me va a costar, ¿no? O sea, para llegar a tener un buen cuerpo, pues te va a costar ponerte a dieta y hacer ejercicio, ¿no? Para llegar a tener un buen puesto, te va a tocar estudiar y ser el primero en llegar y ser ejemplo de hay que esforzarse en todo. Hay que esforzarse. Y la gente cree que no. La gente cree que el éxito llega porque sí. O sea, porque te tenía que llegar, porque así tenía porque el universo te lo va a mandar en cualquier momento. Sí, ¿sabes qué? Tristemente es cierto, es un concepto importantísimo. En México somos muy a eso, o sea, ay, ¿por qué eres exitosa? Ay, pues vela, está bonita. Sí. O sea, seguramente porque está bonita le llegó todo gratis. Sus son ricos, entonces sí. Seguro le dieron. Ni estudió vela. Sí. O sea, y cuando platicas y te das cuenta de la historia que hay atrás, y en verdad te lo digo, es una de las historias más fuertes que hemos escuchado, si no es que la más fuerte, y te das cuenta que tú solita saliste adelante, porque eso tiene doble mérito, o sea, nadie te ayudó, tú solita saliste adelante, con tu esfuerzo, nunca se dejó de mover, y le diste, y saliste adelante, o sea, eso es algo impresionante, o sea, la gente tiene que darse cuenta que en verdad, en este país sí puedes hacer lo que quieras, hay que chingarle, claro. Y en verdad eso es de chingarle todos los días, o sea, sí habrá casos de cuates que se ganan la lotería, lo que quieran, pero ¿cuántos casos hay así? O sea, la realidad, la vida, ¿quieres salir adelante? Mejor ejemplo que Cosette no hay. O sea, es impresionante lo que has hecho con tu vida. Impresionante, en verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. De verdad, es un placer estar con nosotros. Gracias por sus palabras. No, al contrario. Por aguantarnos más de una hora. Sí. Siéntete exitosa porque lo eres en lo familiar. Cuidaste a tu papá en la peor situación. Tuviste una relación muy difícil con tu familia, tu mamá no está contigo, eres la mejor madre del mundo, la mejor
terapeuta, la mejor empresaria, en verdad, te lo digo de corazón, siéntete orgullosa. Teléfonos. Y está guapísima. Y estás guapísima. Muchas gracias. Sí, yo sí me imagino a las esposas así de, es mi madre que viene esa mujer aquí a darte terapia, desgraciado. O me consigues un terapeuta así de guapo, o mi madre que vas tú ya con ella. No seas malo, compártenos tus redes sociales. Teléfonos donde se te pueda marcar, dirección, lo que tú quieras. La página de las clínicas es www.avanzareap.com.mx. El teléfono de la clínica es 55 55 34 35 20. Obviamente las clínicas se llaman Avanza. Estamos en La Roma, Satélite, Coapa del Valle y damos servicios a domicilio también. Y en Instagram estamos como Avanza Reap y en Facebook también como Avanza Reap. Ok. Ya oyeron, es una super clínica y lo que busquen es... Somos la única clínica certificada por el Consejo, por cierto. La única. La única en México, sí. En la Ciudad de México somos la única clínica. Presúmelo más todavía, eres la única, presúmelo más. Lo que me impresionó es, realmente lo que buscan es sacarte del problema y te sacan lo más rápido posible. No sacarte dinero, sacarte del problema. No, claro, y sí, o sea, eso no lo debería decir, pero sí lo quiero decir, porque si hay alguien que necesite la rehabilitación y por sus posibilidades económicas no puede, de verdad que nos llamen y que nos busquen. O sea, siempre los vamos a sacar. Nosotros, a mí, Cosette, no me importa si me pagan o no me pagan. A mí me importa que la gente se recupere y regrese a tener una vida como la que tenía. Es karma de vida, te va súper bien porque es una persona extraordinaria, en verdad. Gracias. Y bueno, platícanos, Cosette. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué le compartes a la gente, ¿sí?, de tu filosofía para que ellos puedan ser mejor? ¿O qué te ha hecho a ti ser la persona que eres hoy? Lo primero, la fe. O sea, siempre he tenido fe. Soy católica. Ok. En mis momentos más tristes que les he contado, siempre encontré una iglesia abierta y esa me servía para dormir. Y si daban misa, me servía para comerme la sagrada hostia. Sí. Y creo que la fe literal mueve montañas. O sea, el que tú creas que lo vas a lograr. Y la frase que mi papá siempre decía es no existe el no se puede, sí se puede. Sí se puede, claro, se puede con constancia, se puede con agradecimiento a la vida, se puede con dedicación, se puede con este poder, perdón que lo diga así, pero con este poder interno y esta mentalidad de sí se va a poder. O sea, lo voy a lograr. Y por más trabas que se me pongan en el camino, siempre voy a poder. Y entonces ibas pudiendo y poco a poco decías, ya ves, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede abrir una clínica más, sí. Sí se puede conseguir un contrato más, sí. Sí se puede ser mamá mientras trabajas y estás divorciada, sí. Sí se puede que tus hijos te conozcan y convivas con ellos, sí. Sí se puede, además de todo eso, que te dé tiempo de hacer ejercicio y comer, sí se puede. Entonces, sí se puede. O sea, mi lema es, no existe el no se puede. En verdad, eres el mejor ejemplo del sí se puede. En todos sentidos, desde chavita nos lo has experimentado, lo has hecho. Y en verdad, gracias. Se puede. La cosa es encontrarlo, creer en uno mismo. Y como dice Cosette, sí se puede, en verdad. Sí. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes por vernos. Por favor, suscríbanse, toquen la campanita, pulgares arriba, abajo, en medio. Esto es Que Pex con tu vida.